Cuando me desperté aquella noche y escuché voces apagadas viniendo desde la cocina, pensé que era el televisor encendido por descuido. Pero no. Era su voz. Su risa. Y la mía. Mi propia risa, cálida y tranquila, como no se escuchaba en esta casa desde hacía años. Me acerqué descalza sin hacer ruido y me vi a mí misma, reflejada en el vidrio de la puerta, sentada con él, mi hijo, tomando té a medianoche hablando de la vida como dos adultos que se entienden. Mi mano estaba sobre la mesa, y la suya apenas rozaba la mía. No pasó nada ese día, ni ningún otro, todavía. Pero fue en ese instante que lo supe, algo ya se había roto. O quizá ya venía roto desde antes, y solo entonces empecé a notarlo. Esa noche me miré al espejo y no reconocí a la mujer que tenía enfrente. Y entonces entendí, esto no era solo sobre él. Ni sobre su padre. Era sobre mí. Sobre todo lo que había guardado en silencio por años. Lo que viene a continuación, es la verdad completa. Pero antes de que se la cuente, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez sentiste que tu vida seguía su curso sin ti, y cuando quisiste retomar el control, ya era demasiado tarde? Déjame en los comentarios de qué país estás viendo este vídeo, y dime, ¿alguna vez te encontraste cruzando una línea que no sabías que existía, hasta que ya era demasiado tarde para retroceder? A veces el silencio en esta casa es tan denso que parece que tiene forma. Como si pudiera tocarse. Hay mañanas en las que me levanto y él ya se ha ido. Mi esposo. Su taza de café está vacía, su plato en el fregadero, y el reloj marcando las 8 como siempre. Ni un mensaje, ni una nota, ni un gesto. Solo ausencia. A veces pienso que llevamos años conviviendo como dos sombras que se cruzan pero no se ven. Hace tiempo que dejé de contar los días en que no tenemos una conversación real. No peleamos. No discutimos. Pero tampoco compartimos. A veces él me pregunta cómo estoy, pero su mirada está fija en la pantalla del teléfono. Yo respondo bien, y él asiente. Fin del diálogo. Lo extraño es que si alguien nos viera desde afuera, diría que somos una pareja normal. Todo parece estar en orden. Y sin embargo yo siento que me estoy marchitando. No sé en qué momento empecé a sentirme invisible. Tal vez fue poco a poco. Una acumulación de detalles, el abrazo ausente, la risa fingida, las preguntas evitadas. No fue un solo hecho, sino una cadena de gestos diminutos que se fueron acumulando hasta que dejaron de ser invisibles. Como esa vez que me corté el cabello y él no lo notó. O cuando me puse el vestido azul que solía gustarle y no dijo nada. Dejé de intentarlo. De maquillarme. De arreglarme. Y luego, por alguna razón, volví a hacerlo. Aquella noche me desperté sin saber por qué. Bajé a la cocina, como tantas otras veces, en busca de algo que no sabía qué era. El sonido del agua hirviendo, la luz cálida del foco sobre la estufa, el silencio de la madrugada. Y entonces apareció él. Mi hijo. Venía por agua, dijo. Se sorprendió de verme despierta. Me preguntó si no podía dormir. Negué con la cabeza. Se sirvió un vaso y sin pensarlo demasiado, se sentó conmigo. Hablamos de cosas simples al principio. De sus estudios, de una serie que había visto, de un libro que recordaba de la infancia. Luego hablamos de otras cosas. Del paso del tiempo. De cómo uno cambia sin darse cuenta. De cómo a veces uno siente que está en un sitio que ya no le pertenece. Fue extraño. Fue cálido. Fue honesto. Me sentí escuchada por primera vez en mucho tiempo. Esa noche nos reímos. No mucho, pero lo suficiente como para que el sonido se sintiera fuera de lugar en esta casa. Y al reír, sentí como mi pecho se abría. Algo se desbloqueó. Algo que llevaba mucho tiempo guardado. Me fui a dormir más liviana. Pero también confundida. A partir de entonces, esa costumbre se repitió. No todas las noches. Pero sí con frecuencia. A veces coincidíamos sin buscarlo.
Otras, yo bajaba con la esperanza de encontrarlo allí. Y cuando no estaba, me sentía extrañamente decepcionada. Él siempre tenía algo para contar. Y yo también. Poco a poco me fui abriendo. Le hablé de mi trabajo. De mi juventud. De cosas que nunca le había dicho a nadie. Y él me escuchaba. De verdad. Una noche me dijo que me notaba diferente. Más viva, dijo. Y yo sonreí sin saber qué responder. Al subir a la habitación, me miré en el espejo. Y tenía razón. Mis ojos brillaban. Como si algo dormido se hubiera despertado. Pero no todo era tan simple. Durante el día, la culpa me visitaba. Me preguntaba si estaba haciendo algo mal. Si esos encuentros nocturnos eran inocentes o si, en el fondo, había algo más. Me decía que solo era conversación. Que no había nada que ocultar. Que él era mi hijo. Pero las palabras empezaban a sonar vacías. No por lo que hacíamos, sino por lo que sentíamos al hacerlo. Hubo un momento una tarde cualquiera, en que noté que había vuelto a arreglarme para estar en casa. Me puse unos pendientes que no usaba desde hacía años. Me perfumé. Me puse una blusa nueva. Y cuando él bajó a desayunar y me dijo que me veía linda, sentí una punzada en el estómago. No fue incómodo. Fue demasiado grato. Esa noche no bajé. No quise. Tenía miedo. Miedo de lo que podía pasar si seguíamos compartiendo ese espacio. Pero al día siguiente, cuando él entró a la cocina y me preguntó por qué no había ido, me sentí culpable. Como si le debiera algo. Como si lo hubiera dejado esperando. Y me odié por sentir eso. El problema es que no sabía cómo detener algo que aún no había empezado del todo. No había habido caricias ni besos. Pero sí había habido una intimidad creciente. Una conexión que no tenía con nadie más. Ni siquiera con mi esposo. Recuerdo que una madrugada me desperté de golpe. Había soñado con él. Con mi hijo. No era un sueño explícito. Solo estábamos juntos. Felices. Riéndonos. Y me abrazaba. Pero me desperté con el corazón latiendo fuerte, como si me hubieran sorprendido en algo indebido. Me senté en la cama, miré a mi lado, y vi a mi esposo dormido. Ajeno a todo. Y fue en ese momento que entendí que algo estaba cambiando. Que yo estaba cambiando. Y que aunque no quisiera admitirlo, ya no había marcha atrás. No fue premeditado. Nunca lo es. Uno no planea enredarse en emociones que no deberían existir. Uno no elige sentirse viva justo en el momento menos adecuado, ni encontrar consuelo en la persona equivocada. Pero las emociones, como las raíces de las plantas, encuentran los resquicios. Y una vez que entran, ya no hay forma de sacarlas sin romper algo. Aquel día fue uno de esos en los que la casa parecía aún más silenciosa que de costumbre. Mi esposo había salido temprano y yo me quedé vagando de un cuarto a otro sin encontrar qué hacer. Me sentía inquieta. Incompleta. Terminé organizando cosas en la cocina sin sentido alguno. Solo por ocupar las manos. La mente. El cuerpo. Pero nada funcionaba. Él apareció alrededor del mediodía. Venía de hacer unas diligencias y traía en la mano un libro que había mencionado días atrás durante una de nuestras conversaciones nocturnas. Me lo tendió sin decir nada, como si fuera algo natural. Como si siempre nos hiciéramos regalos. Lo tomé sorprendida y sentí una corriente extraña en la espalda. No era solo el gesto, sino el hecho de que recordara algo tan mínimo. Tan mío. Pasamos un rato hablando en la sala. Él me contaba sobre sus planes, sobre una idea que tenía para un proyecto. Yo lo escuchaba, pero no solo lo escuchaba, lo observaba. Su manera de hablar, sus gestos, la pasión con la que describía sus ideas. En algún punto de la charla, me encontré mirándolo con una ternura que no sabía que aún me habitaba. No ternura maternal.
Otro tipo. Algo más ambiguo. Más humano. La tarde cayó lentamente. Preparé café, y él me ayudó a poner la mesa del comedor, aunque no era necesario. Lo hizo sin preguntar. Sabía dónde estaban las cosas. Todo fluyó de forma tan natural que por momentos se me olvidaba que estaba en terreno delicado. Lo olvidaba hasta que nuestros ojos se encontraban por más de lo debido. Hasta que nuestras palabras se cargaban de una pausa sutil. Como si nos preguntáramos qué tan cerca era demasiado cerca. Esa noche, después de cenar, él se ofreció a lavar los platos. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque no estaba acostumbrada a que alguien en esta casa se ofreciera a hacer algo por el simple hecho de compartir el momento. Me quedé a su lado mientras fregaba. Él hacía bromas. Yo respondía con frases cortas. Quería mantener la distancia. Pero la distancia ya era solo un intento débil. Una ilusión. Cuando terminamos nos quedamos en la cocina con las luces tenues. El reloj marcaba una hora imprudente. El silencio regresó. Un silencio denso, distinto. No era incómodo. Era como una pregunta suspendida en el aire. Una que ninguno se atrevía a formular. Me apoyé contra la encimera, y él frente a mí, a apenas unos pasos. Su mirada estaba fija en mí, pero no era una mirada inquisitiva. Era suave. Cuidada. We kissed. Fue un instante. Un cruce de líneas que no pensábamos cruzar. Y sin embargo, ahí estábamos. El contacto fue breve. Inseguro. Pero suficiente para abrir una grieta más profunda. Me alejé casi de inmediato sin decir palabra. No me atreví a mirarlo. Salí de la cocina con pasos lentos, tratando de no temblar. Subí las escaleras en silencio. Cada escalón me pesaba. Cada latido era una alarma. Cerré la puerta de mi habitación y me apoyé en ella, con el corazón golpeando en mi pecho como si quisiera escapar. En la cama, mi esposo dormía profundamente. No sospechaba nada. No tenía idea de la línea que acababa de ser cruzada. Me metí en la cama sin hacer ruido. Me acosté de espaldas a él. Los ojos abiertos. Mirando la oscuridad. La mente revuelta. Una parte de mí gritaba. Otra se justificaba. Y una tercera, quizás la más peligrosa, no sentía arrepentimiento. Sentía algo parecido a la plenitud. Como si algo largamente reprimido hubiera encontrado una salida. Dormí poco. Y mal. Al día siguiente evité la mirada de ambos. No quería enfrentar las consecuencias de lo que había pasado. No sabía cómo reaccionaría él. Tampoco sabía qué hacer conmigo misma. Estaba partida en dos, la mujer que había sido toda su vida y la que acababa de despertar sin permiso. Durante el desayuno el ambiente fue tenso. Mi esposo hablaba de trivialidades. Del tráfico. Del clima. Yo respondía con monosílabos. El otro apenas tocó su café. Se notaba incómodo. Nervioso. Y eso me dolió. Porque me di cuenta de que yo no lo estaba tanto. Me di cuenta de que algo en mí había cambiado de forma irreversible. Esa tarde, cuando estuve sola, me senté frente al espejo de mi tocador. Me miré largamente. Me pregunté quién era ahora. ¿Qué significaba lo que había pasado? Me pregunté si podía borrarse. Si podía fingirse que no ocurrió. Pero sabía que no. Que incluso si nunca volvía a repetirse, ese momento ya había dejado una huella. Una marca que me seguiría para siempre. Guardé el libro que me había regalado en el último cajón. No quería verlo. No quería sentir nada. Pero al hacerlo mis manos temblaron. Y entendí que no podía escapar de la verdad, había algo roto en mí. Y ese algo había encontrado consuelo donde no debía. Lo más inquietante era que, muy en el fondo, no sentía que hubiese sido un error.
Solo una consecuencia inevitable. De muchas cosas no dichas. De muchos vacíos acumulados. Y del silencio que a veces grita más fuerte que cualquier palabra. El día transcurrió con una lentitud espesa, como si el tiempo hubiera decidido caminar con pesadez a propósito. Todo parecía igual, pero nada lo era. Me movía por la casa con la sensación de estar ocupando un espacio que ya no me pertenecía del todo. Cada objeto, cada rincón, me recordaba lo que había pasado la noche anterior. Pero no por lo que había sucedido, sino por cómo me sentía al respecto. Intenté enfocarme en tareas simples. Lavé ropa que no necesitaba lavarse, organicé cajones que ya estaban ordenados, limpié superficies que no estaban sucias. Todo para distraerme. Para no pensar. Pero incluso en medio de esas distracciones, mi mente volvía a ese instante. A ese roce. A ese impulso que no detuve. A la imagen de su rostro tan cerca del mío. Mi esposo llegó por la tarde con un paquete en las manos. Lo dejó sobre la mesa del comedor y me besó la frente de forma mecánica. Me dijo que era un regalo. Lo abrió él mismo, una blusa de color claro, elegante, de esas que normalmente me gustan. O que solía gustarme. Sonreí. Le di las gracias. No por el regalo, sino por el gesto. Porque sabía que de algún modo, él estaba intentando reconectar. Pero lo hizo desde la superficie, sin mirar más allá. Sin darse cuenta de que yo ya no era exactamente la misma. Él habló durante varios minutos sobre su día, sobre un nuevo proyecto en la oficina, sobre lo molesto que fue encontrar tráfico en la avenida principal. Yo asentía, sonreía por momentos, decía frases cortas. Me escuché diciéndole que interesante más veces de las necesarias, solo para evitar el silencio. Pero en mi interior no estaba allí. Mi cuerpo sí. Mis palabras también. Pero mi atención estaba en otra parte. En otro recuerdo. En otra mirada. Cuando se fue a la ducha aproveché para sentarme en la sala. Cerré los ojos y traté de organizar mis pensamientos. Me sentía confundida, pero no en el sentido tradicional. No estaba dividida entre dos personas, ni me debatía entre el bien y el mal. Lo que me perturbaba era haber descubierto una parte de mí que no conocía, o que había olvidado por completo. Una parte que deseaba ser vista. Escuchada. Tocada. No físicamente. No todavía. Sino emocionalmente. Recordé las noches en que bajábamos a conversar en la cocina. Los temas eran distintos cada vez, pero la constante era la conexión. Esa sensación de que por fin alguien me hablaba con atención. Que mis palabras no se perdían en el aire. Que yo no era solo una figura más en la casa. Y eso había sido suficiente para despertar algo dormido. Me pregunté si él sentía lo mismo. Si estaba tan descolocado como yo. Si esa cercanía lo había transformado, aunque fuera un poco. No lo sabía. Y tal vez no quería saberlo. Porque eso implicaría tomar decisiones. Y yo no estaba lista para decidir nada. Solo quería entenderme a mí misma. Y, de ser posible, entender cómo llegamos hasta este punto sin darnos cuenta. A la mañana siguiente lo vi cruzarse con él en la cocina. Un intercambio breve. Cordial. Ninguno mostró señales de incomodidad. Pero yo, al observarlos, sentí que el aire se volvía más denso. Como si los tres supiéramos algo que no podía decirse. Como si el silencio compartido pesara más que cualquier palabra. Durante el desayuno, él apenas tocó su comida. Me preguntó si necesitaba algo del supermercado. Yo negué con la cabeza. No hacía falta hablar más. Sus gestos eran suficientes. Su distancia también. El resto del día lo pasé en una mezcla de rutinas y pensamientos dispersos. Fui a caminar por el barrio, saludé a una vecina, compré algunas frutas que no necesitaba. Al regresar vi la casa desde la calle y me pareció diferente. Más alta. Más lejana. Como si ya no fuera mi refugio.
Como si algo se hubiera quebrado en sus cimientos. Al entrar, él estaba en la sala, viendo televisión sin volumen. Me saludó con una leve sonrisa. No supe si debía sentarme con él o seguir de largo. Decidí subir a mi habitación. Me encerré. Me senté frente al armario y lo abrí, buscando sin saber qué. Pasé los dedos por mis prendas, como si estuviera buscando a la mujer que había sido, y que ya no encontraba. Esa noche no bajé a la cocina. Quería evitar cualquier contacto. Me acosté temprano, aunque no pude dormir. Escuché pasos durante la madrugada, pero no me levanté. No quería repetir la escena. No quería enfrentar el vértigo de volver a sentir. Necesitaba distancia. Pero también, y aunque me avergüence admitirlo, sentí una punzada de tristeza al no escucharlo acercarse. A la mañana siguiente me preparé para fingir normalidad. Me vestí con la blusa que me había regalado mi esposo, como un gesto de buena voluntad. Como un intento de mantener lo que aún quedaba en pie. Bajé a desayunar, tomé asiento y respondí preguntas triviales. Pero en mi mente las escenas de los días anteriores se mezclaban con una pregunta constante: ¿cómo se vuelve atrás después de cruzar un límite, aunque sea por un segundo? Por la tarde mi esposo me dijo que pensaba llevarme a cenar el fin de semana. Algo informal, solo nosotros dos. Me sorprendió. Hacía años que no teníamos una cita así. Asentí, agradecida. Y por un momento quise creer que eso bastaría. Que con eso podríamos volver a ser quienes éramos. Pero sabía que no era tan simple. Las emociones no se borran con gestos bonitos. No cuando ya han echado raíces. Esa noche al entrar en la cocina a buscar un vaso de agua, lo vi allí. Él. Sentado en la misma silla de siempre. Me miró. No dijo nada. Tampoco yo. Me acerqué con cuidado. Serví agua. Sentía sus ojos en mi espalda. Me volví y nos miramos por unos segundos eternos. Luego, sin mediar palabra, salí. Subí lentamente las escaleras con la garganta cerrada y el pecho oprimido. Sentí una mezcla de frustración, deseo contenido, miedo y culpa. Todo en un mismo nudo. Y en el fondo, la certeza de que algo seguía cambiando. Que no importaba cuánto lo negara. Ya no éramos los mismos. Ninguno de los tres. El sábado amaneció con un cielo completamente despejado. El tipo de luz que normalmente me animaba a abrir todas las ventanas y dejar que el sol entrara con libertad. Pero ese día, las persianas seguían medio cerradas, como si la casa misma también quisiera ocultarse. El aire dentro era denso, una mezcla de silencios acumulados y pensamientos no dichos. Mi esposo salió temprano. Me avisó que pasaría gran parte del día en el trabajo, aunque era fin de semana. Dijo que tenía cosas pendientes que no podía postergar. Lo escuché sin cuestionar. Asentí como tantas otras veces. En el fondo agradecí su ausencia. Necesitaba espacio. Tiempo para ordenar la tormenta que llevaba por dentro. Él seguía en casa. Se notaba que evitaba los espacios comunes cuando yo estaba. Tal vez por respeto. Tal vez por incomodidad. No lo sabía. Pero sí sabía que ese distanciamiento era nuevo. Él siempre había sido libre dentro del hogar. Íbamos y veníamos sin pensar en el otro como obstáculo. Pero ahora parecía medir cada paso. Como si nuestra convivencia hubiera adquirido una carga diferente. Pasé gran parte del día en la cocina, preparando comida que no tenía intención de comer. Pelé verduras con excesivo detalle. Cociné una sopa que nadie pidió. Horneé pan sin motivo. Era una forma de canalizar la ansiedad, de mantener mis manos ocupadas para que mi mente no se desbordara. A media tarde él bajó a la cocina. Entró con cautela, como quien no quiere interrumpir nada. Me preguntó si necesitaba ayuda. Le dije que no. Aún así, se quedó allí. Se apoyó en la pared, observándome en silencio. Por un momento el tiempo pareció detenerse.
Escuché el sonido de la olla burbujeando, el leve chirrido del refrigerador al cerrarse y su respiración tranquila, constante. No cruzamos muchas palabras, pero la tensión entre nosotros era evidente. No una tensión agresiva, sino contenida. Como si ambos supiéramos que algo estaba en juego, pero ninguno se atreviera a nombrarlo. Terminó ayudándome a poner la mesa. Un gesto simple, cotidiano, pero que se sintió diferente. Cada plato, cada cubierto parecía una declaración silenciosa. Comimos sin compañía. Mi esposo aún no regresaba. Nos sentamos frente a frente como si el comedor fuera un escenario y nosotros, dos actores que han olvidado sus líneas. Yo hablaba de la receta, del clima, de cosas que no importaban. Él asentía, decía alguna frase breve, pero sus ojos no se apartaban de los míos. No era una mirada intensa ni inquisitiva. Era honesta. Desnuda. Cuando terminamos, nos quedamos un momento en la mesa. Ninguno de los dos se movía. El silencio volvió a llenarlo todo. Podía escuchar el leve zumbido del reloj de pared, marcando cada segundo con precisión cruel. Me levanté primero. Llevé los platos al fregadero. Él me siguió como si no pudiera alejarse demasiado. Lavamos juntos uno al lado del otro sin hablar. Luego, sin que mediara una palabra, me dijo que debía salir un momento a hacer una compra. Lo vi tomar las llaves con cierta prisa, como si también necesitara respirar otro aire. Asentí. Lo vi marcharse. Cerré la puerta con suavidad. Luego me apoyé contra ella, intentando calmar el temblor en mis manos. Cuando volví a la cocina, encontré su celular olvidado sobre la encimera. Lo había dejado ahí sin darse cuenta. Me quedé mirando el aparato inmóvil. No tenía la intención de revisarlo. No quería hacerlo. Pero mi mente ya había empezado a girar. ¿Estaba tan confundido como yo? ¿Habría escrito algo? ¿Estaría hablando con alguien sobre lo ocurrido? No toqué el teléfono. Lo dejé donde estaba. No por confianza, sino por miedo. Miedo a encontrarme reflejada en sus pensamientos, a confirmar que lo que yo vivía como un conflicto interno también era una narrativa compartida. Cuando él volvió unos 40 minutos después, su rostro se iluminó al ver que el celular seguía en su sitio. Me dio las gracias con una mirada. No mencionamos nada. No hacía falta. Esa noche, mientras mi esposo aún no regresaba, él me propuso ir al pueblo al día siguiente. Dijo que necesitaba comprar unas cosas para un trabajo que estaba haciendo, y que no quería ir solo. La idea me tomó por sorpresa. Dudé unos segundos. Pero algo en mí, una parte que ya no podía fingir indiferencia, aceptó. Dije que sí. Me fui a dormir temprano, pero no logré pegar los ojos. Pensaba en el viaje. En la idea de salir de la casa con él. En el hecho de estar a solas, en movimiento, sin los muros familiares que nos contenían. ¿Era una buena idea? Probablemente no. ¿Era evitable? Tampoco. A la mañana siguiente nos encontramos en la entrada. Él ya estaba listo. Tenía una expresión tranquila, casi entusiasta. Me sorprendió la facilidad con la que nos acomodamos en el auto. Como si lo hubiéramos hecho 1000 veces. Salimos temprano, y durante los primeros kilómetros apenas hablamos. La radio sonaba baja, con canciones suaves que llenaban el espacio entre nuestras palabras. Poco a poco empezamos a conversar. De cosas simples al principio. Luego más profundas. Él me contó sobre una experiencia del pasado que le había marcado. Yo, sin pensar demasiado, le conté algo que nunca había dicho en voz alta, que a veces me sentía invisible. Que llevaba años sintiendo que solo habitaba esta casa, pero que no vivía realmente en ella. Él no dijo nada al principio. Solo asintió. Su silencio no fue incómodo. Fue un gesto de respeto. De escucha genuina. Y eso me conmovió más que cualquier palabra. Al llegar al pueblo, recorrimos unas tiendas pequeñas,
compramos algunas cosas, tomamos café en una terraza al aire libre. Por momentos me sentí extrañamente libre. Como si todo lo que pesaba en mí se hubiera desvanecido temporalmente. Como si por unas horas yo pudiera ser otra versión de mí misma. De regreso en casa, ya entrada la tarde, ambos sabíamos que algo había cambiado nuevamente. No lo discutimos. No lo mencionamos. Pero nuestras miradas lo dijeron todo. Y aunque la línea no se había cruzado otra vez, sabíamos que la estábamos dibujando cada vez más fina. Y que bastaba un paso en falso para dejar de verla por completo. La mañana después del viaje fue extrañamente tranquila. Me desperté con una sensación suave, como si por unas horas todo hubiese estado en equilibrio. Había dormido bien, sin interrupciones, sin el peso habitual en el pecho. Durante el desayuno, no hablamos del día anterior. Ninguno lo mencionó y sin embargo estaba presente. En los gestos, en el tono de voz, en esa forma nueva de mirarnos con cautela, pero también con reconocimiento. Ya no éramos simplemente madre e hijo compartiendo una casa. Algo más se había instalado entre nosotros. Mi esposo seguía comportándose como siempre, ajeno a los sutiles cambios que comenzaban a transformarlo todo. Esa indiferencia antes habitual, ahora me resultaba insoportable. Ya no podía mentirme diciendo que su distancia era parte de su carácter. Era abandono emocional, y yo lo había normalizado durante años. Y ahora, al sentirme escuchada y vista, ese abandono se volvió evidente e hiriente. Durante el día, me dediqué a limpiar la habitación de invitados. No había una razón real para hacerlo, solo necesitaba moverme. Mientras sacudía el polvo de una repisa, encontré una foto antigua. Era de un viaje en familia, cuando él tenía apenas 6 o 7 años. Estaba sentado sobre los hombros de su padre, riendo a carcajadas. Yo aparecía a un lado con el cabello al viento, la sonrisa amplia, abrazando a los dos. Me quedé mirando la imagen un largo rato. Esa mujer de la foto me parecía lejana. Una versión de mí que ya no existía. Esa tarde salimos a hacer algunas compras. Era algo rutinario, una excusa más para compartir espacio sin necesidad de hablar de lo que sentíamos. Caminamos por los pasillos del supermercado como cualquier par de adultos, comentando qué hacía falta, qué marcas preferíamos. Pero incluso en esos gestos cotidianos había una intimidad distinta. Cada roce, cada mirada sostenida un segundo de más, confirmaba que nuestra conexión se había vuelto más profunda, más peligrosa. Al volver a casa, él llevó las bolsas a la cocina. Me ofrecí a preparar algo para tomar. Mientras servía el agua, él se apoyó en el marco de la puerta y me observó. No dijo nada. Solo me miró. Yo lo sentí. No solo su mirada, sino todo lo que callaba. Y por primera vez me temblaron las manos. Serví el té con torpeza, derramando un poco en el platito. Me disculpé con un susurro intentando restarle importancia, pero él se acercó para ayudarme. Sus dedos rozaron los míos, y ese contacto me paralizó. El mundo se redujo a ese momento. Nada más existía. We kissed. No fue planeado. No fue calculado. Simplemente ocurrió. Fue más largo que la vez anterior, más consciente. No hubo palabras después. Solo silencio. Un silencio denso, lleno de preguntas, de miedos, de culpa. Me alejé. No de forma brusca, pero sí decidida. Salí de la cocina sin mirar atrás. Subí las escaleras con el corazón acelerado. Cerré la puerta de mi habitación y apoyé la frente en la madera. No podía con el peso de lo que acababa de hacer. No esta vez. Me senté en la cama, temblando. No de frío, sino de ansiedad. Todo en mí gritaba que lo que acababa de pasar era inadmisible. Pero al mismo tiempo otra parte de mí, una más honesta, más cruda, no quería borrarlo. No podía. Porque en ese momento me sentí viva. Deseada. Válida. Mi esposo llegó más tarde. Me encontró en la sala, fingiendo leer una revista.
Me saludó con un beso en la mejilla y se sentó frente al televisor. Encendió las noticias, habló de algo en su trabajo, comentó que deberíamos revisar las cuentas del mes. Yo asentía, sin escucharlo del todo. Tenía la mente nublada, ocupada en mantener la compostura. Esa noche en la cena, todo parecía normal. O al menos, todo lo que en esta casa se consideraba normal. Comimos en silencio, cada uno concentrado en su plato. Él, el único que sabía lo que realmente pasaba dentro de mí, apenas tocó su comida. Me pregunté si se sentía tan roto como yo. Si llevaba también esa mezcla de emoción y culpa que me tenía al borde del colapso. Al acostarme me quedé despierta mucho tiempo. Pensando. Recordando. Analizando cada detalle. Me pregunté si estábamos condenados a repetir este patrón hasta que alguien más se diera cuenta. Me pregunté si era valiente o simplemente cobarde, por no enfrentar lo que estaba ocurriendo de forma directa. A la mañana siguiente lo evité. Salí temprano, diciendo que necesitaba hacer unas diligencias. Caminé durante horas por las calles del centro observando a la gente pasar, sintiéndome desconectada de todos. Nadie sabía lo que ocurría dentro de mí. Nadie imaginaba el torbellino emocional que cargaba. Volví a casa al mediodía. Él no estaba. Sentí alivio. No porque no quisiera verlo, sino porque necesitaba tiempo. Tiempo para pensar. Para procesar. Para entender si lo que había pasado era un error o una manifestación inevitable de algo que venía gestándose desde hace tiempo. Esa tarde, al ordenar mis cosas, encontré una libreta vieja con notas que solía escribirme a mí misma. Frases sueltas, ideas, pensamientos. En una página arrugada, leí algo que había escrito años atrás: no quiero convertirme en una mujer que deja de sentir. Cerré la libreta con fuerza. Ya no era una cuestión de convertir o no. Ya había ocurrido. Había vuelto a sentir. Y ahora no sabía cómo apagarlo. Cuando él regresó, intercambiamos miradas breves. Ninguno mencionó lo ocurrido. No aún. Pero ambos sabíamos que estábamos en un punto de no retorno. Habíamos cruzado la línea por segunda vez. Y esta vez, no hubo duda de que lo hicimos con los ojos abiertos. Y aunque el mundo seguía girando a nuestro alrededor, dentro de nosotros todo se había detenido. O quizá, al contrario, todo acababa de comenzar. El lunes llegó sin anunciarse, como un ladrón que entra sigiloso y lo revuelve todo sin dejar rastro visible. Me levanté más temprano que de costumbre. No porque tuviera algo específico que hacer, sino porque mi cuerpo no lograba permanecer quieto. Había dormido mal, como si mi subconsciente me empujara a levantarme, a moverme, a no detenerme por demasiado tiempo en ningún pensamiento. El ambiente en la casa había cambiado de forma imperceptible, pero definitiva. Mi esposo estaba más presente. O al menos más atento. Me preguntó si quería que saliéramos esa noche a cenar. Lo dijo con naturalidad, como si fuera una propuesta más, pero sus ojos parecían buscar algo en los míos. Dudé un momento antes de responder que sí. Sentí que debía aceptar. Como una forma de equilibrar las cosas. Como si eso pudiera contener el caos que crecía en silencio. Durante el desayuno, todo transcurrió como de costumbre. Las tazas, el pan, el periódico abierto sobre la mesa. Él no bajó a tiempo y eso me dio una especie de respiro. Pude moverme con más libertad, sin la carga de una mirada que, aunque contenida, pesaba sobre mis hombros. El resto del día me dediqué a limpiar rincones que no necesitaban limpieza. Me obsesioné con el orden. Saqué libros de la estantería, los limpié uno por uno y los devolví al mismo lugar. Doblaba toallas con una precisión casi quirúrgica. Todo para evitar detenerme. Porque sabía que si lo hacía, mi mente me llevaría directo a donde no quería ir. Por la tarde, mientras colocaba unas flores en un jarrón del comedor, llegó una amiga a la que no veía desde hacía semanas. Traía una bolsa con panecillos dulces y una sonrisa cargada de energía. La invité a pasar, y por una hora fingí normalidad.
Hablamos de cosas triviales, el clima, las noticias, los hijos, una película reciente. Pero en un momento me miró con esa expresión que solo tienen quienes te conocen bien, y dijo algo que me heló por dentro: estás distinta. No sé qué es, pero hay algo nuevo en ti. Respondí con una sonrisa rápida, un gesto evasivo. Dije que era el cambio de estación, que me sentía más animada últimamente. Ella aceptó la respuesta sin insistir, pero su mirada quedó flotando en el aire mucho después de que se fue. Me quedé pensando en eso. ¿Tan evidente era? Estaba tan expuesta. Al caer la noche me preparé para salir con mi esposo. Elegí con cuidado qué ponerme, aunque fingí hacerlo al azar. Quería estar arreglada, pero sin parecer que me estaba esforzando demasiado. Opté por un vestido sencillo, algo que sabía que le gustaba, aunque hacía tiempo que no lo decía. Él me esperaba en la sala, ya vestido. Me sonrió cuando me vio bajar. Fue una sonrisa sincera, pero cargada de algo más, una mezcla de nostalgia y deseo de recuperar algo perdido. Fuimos a un restaurante pequeño, uno de esos que solíamos frecuentar hace años. La comida estaba bien, el ambiente acogedor. Hablamos de muchas cosas, del trabajo, de un vecino que había vendido su casa, de nuestros primeros años juntos. Por momentos casi me sentí cómoda. Casi. Pero en el fondo una parte de mí seguía ausente. No porque no quisiera estar allí, sino porque ya no sabía cómo regresar del todo. Durante la cena, mencionó que últimamente me veía más pensativa. Le respondí que estaba reorganizando ideas, que con el tiempo una empieza a cuestionarse cosas. Asintió como si entendiera. Pero no lo hizo. No del todo. Sus preguntas eran superficiales, cuidadosas. No buscaban profundidad, sino mantener una apariencia de cercanía. Yo fingí que bastaba. Sonreí. Respondí. Desvié la conversación cuando era necesario. Al volver a casa, cada uno se fue a su espacio. Él se encerró en su estudio. Yo subí a la habitación y me senté frente al espejo. Me observé largamente. Me pregunté si él notaba las grietas. Si podía ver lo que se había roto. Me quité el maquillaje lentamente como si eso pudiera borrar también lo que sentía por dentro. Unas horas después, mientras bajaba a la cocina a buscar agua, lo encontré allí. Él. Sentado en la penumbra como tantas noches antes. Me miró. No dijo nada. Me ofreció un vaso. Lo acepté. Lo tomé en silencio. Compartimos unos minutos breves, llenos de palabras que no se pronunciaron. Me dijo que no dormiría en su habitación esa noche, que tenía cosas por terminar y se quedaría en el sofá. Asentí. No pregunté nada. Subí sin mirar atrás. Pero esa decisión simple, cotidiana, retumbó dentro de mí. Porque sabía lo que significaba. Sabía lo que podía provocar. En la madrugada, escuché pasos. Supe que era él. Sentí cómo se detenía frente a mi puerta. No tocó. No entró. Solo se quedó allí. Por unos segundos. Luego escuché cómo regresaba a la sala. Mi cuerpo temblaba, no por miedo, sino por la certeza de que estábamos al borde de algo irreversible. A la mañana siguiente todo siguió su curso. Mi esposo se fue temprano. Yo preparé café. Él aún dormía en el sofá, cubierto con una manta delgada. Me quedé observándolo desde la puerta. Por un instante vi a ese niño que había criado. Luego la imagen se desdibujó y vi al hombre en que se había convertido. Uno que ahora cargaba conmigo un secreto que no sabíamos cómo manejar. El día transcurrió sin mayores incidentes. Pero todo estaba a punto de cambiar. Y lo sabíamos. Solo que aún no teníamos el valor de decirlo en voz alta. Aún. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Había pasado la semana entera con una sensación de cuenta regresiva que no entendía del todo. Cada día parecía empujarme con más fuerza hacia un punto de quiebre que intuía, pero no lograba anticipar.
Mi cuerpo se movía con aparente normalidad, pero por dentro el pulso era otro, inquieto, acelerado, expectante. Mi esposo anunció que saldría de viaje por un par de días. Una reunión de negocios lo llevaría a otra ciudad y regresaría el domingo por la noche. Me lo dijo con la misma naturalidad con la que me informaba de sus horarios desde hacía años. Como si no supiera, como si no notara que el aire entre nosotros ya no era el mismo. Le respondí que estaba bien, que lo esperaría. Sonreí. Y cuando subió a preparar su maleta, sentí como el peso del silencio se me asentaba en el pecho. Durante el día hice todo lo posible por evitar pensar demasiado. Ordené la casa con una energía forzada. Cambié las sábanas, limpié ventanas, saqué ropa del armario. El movimiento me ayudaba a no quedarme quieta, a no enfrentar lo que sabía que se avecinaba. Él también estaba en casa. Se mantenía en su habitación, con la puerta entreabierta, sin hacer ruido. Como si ambos hubiéramos decidido darnos un respiro, antes de que algo más ocurriera. Cuando mi esposo se despidió esa tarde, me abrazó de forma mecánica. Un beso en la mejilla, una caricia distraída en el brazo. Casi por costumbre. Lo vi salir por la puerta y subirse al auto. Escuché el motor alejarse. Luego silencio. Un silencio absoluto distinto al de otras veces. Esta vez, no había nadie más entre nosotros. Nadie para protegernos. Nadie que marcara los límites. La casa se sintió más grande. Más vacía. Bajé a la cocina a preparar algo ligero. No tenía hambre, pero necesitaba ocupar las manos. Él apareció unos minutos después, como si hubiera estado esperando ese momento. No nos dijimos gran cosa. Le ofrecí comida, aceptó. Nos sentamos a cenar en silencio con las luces bajas, los platos entre nosotros como una barrera simbólica. La conversación fue escasa. Comentamos algo sobre la comida, sobre el clima, incluso sobre una película que daban en la televisión. Pero nada de eso importaba. Lo verdaderamente importante estaba debajo de las palabras, en las miradas, en las pausas, en ese espacio invisible que se iba reduciendo lentamente. Después de cenar, él se ofreció a lavar los platos. Me reí, como otras veces. Pero esta vez no me moví. Me quedé sentada, observándolo. Sus movimientos eran pausados, casi cuidadosos. Como si supiera que cualquier gesto brusco podía alterar algo delicado. Cuando terminó, se secó las manos y me miró. No hizo falta decir nada. Pasamos la noche juntos. No hubo explicaciones. No hubo justificaciones. Solo una entrega silenciosa, inevitable, como si todo lo que habíamos contenido durante semanas hubiese encontrado por fin una grieta por donde salir. Fue una noche densa, no por lo que ocurrió, sino por lo que significó. Todo lo que habíamos ignorado, temido o evitado, tomó forma. Y ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente desperté antes que él. Lo observé dormir durante unos minutos, sintiendo una mezcla de ternura y vértigo. Había cruzado una línea de la que no sabía si podía regresar. Me levanté con cuidado, tratando de no hacer ruido. Bajé a la cocina y preparé café. El aroma llenó el ambiente con una calidez engañosa. Todo parecía calmo. Todo, menos yo. Él bajó poco después con el cabello revuelto, los ojos entrecerrados. No dije nada. Le serví una taza. La aceptó con una sonrisa breve, y se sentó frente a mí. Compartimos el desayuno en silencio, pero no fue incómodo. Era, de hecho, un silencio nuevo. Uno que reconocía lo que había pasado sin necesidad de nombrarlo. Durante el resto del día, nos comportamos como si fuésemos dos personas distintas. Hablamos poco pero con suavidad. Hicimos tareas domésticas, vimos televisión, incluso cocinamos juntos. Por momentos todo parecía normal. Como si no hubiese pasado nada. Como si la casa pudiera sostenerse sobre el pacto tácito de no nombrar lo ocurrido. Pero por dentro yo sabía que nada era igual. Que algo había cambiado de forma definitiva.
No era solo culpa. Era también otra cosa. Una especie de tristeza anticipada. Una conciencia aguda de que estábamos construyendo algo en terreno inestable. Que lo que había empezado como consuelo, como una búsqueda de contacto humano, había crecido hasta volverse un laberinto. Esa noche, al irme a dormir, él me preguntó si necesitaba algo. Le dije que no. Me dio las buenas noches con voz baja, casi un susurro. Cerré la puerta de mi habitación con un nudo en la garganta. Me recosté en la cama, mirando el techo, escuchando cada ruido de la casa. Cada crujido, cada paso. El reloj marcaba las horas con una lentitud insoportable. Me pregunté cómo sería todo cuando mi esposo regresara. ¿Qué vería en mí? Si notaría algo distinto. Si yo misma sería capaz de mirarlo a los ojos. Me pregunté si sería posible seguir adelante sin destruirlo todo. Y sobre todo me pregunté si lo que habíamos hecho tenía algún destino posible, o si estábamos condenados a vivir en un estado perpetuo de espera, de silencio compartido. Intenté dormir, pero fue imposible. Sabía que en ese instante todo pendía de un hilo. Y que ese hilo no tardaría en romperse. El domingo amaneció gris, con nubes densas que no terminaban de decidir si dejarían caer la lluvia o simplemente se quedarían suspendidas, cargadas de humedad y silencio. La casa parecía acompañar esa incertidumbre con cada rincón, los pasillos, más callados, las habitaciones, envueltas en una quietud expectante. El tiempo parecía alargarse con cada minuto, como si el día supiera que estaba destinado a marcar un antes y un después. Desperté temprano. No por necesidad, sino porque no podía quedarme en la cama ni un segundo más. El sueño se me había escapado hacía horas. Me levanté y me vestí sin prisa, como si cada prenda que me ponía fuera una forma de armar una armadura para lo que venía. En la cocina, el sonido del hervidor me pareció más agudo que de costumbre. Preparé café y lo tomé sola, observando por la ventana cómo el viento movía las hojas de los árboles. Él bajó poco después. Nos saludamos con un gesto, una leve sonrisa cargada de significado. Había en su rostro una mezcla de calma y resignación, como si también supiera que la tregua que habíamos mantenido durante el fin de semana llegaba a su fin. Comimos algo liviano. No hablamos mucho. Nos miramos más de lo que nos hablamos. Porque ya no hacía falta decirlo todo. El silencio entre nosotros estaba lleno de recuerdos, de momentos, de cosas que ya no se podían deshacer. Poco antes del mediodía, mi esposo me envió un mensaje: salgo en 1 hora, ya estoy por volver. Lo leí y me quedé mirándolo durante un buen rato como si las palabras no terminaran de aterrizar. Lo compartí en voz baja. Él asintió sin sorpresa. Lo sabíamos. Desde el momento en que mi esposo se había marchado, los dos supimos que ese retorno iba a ser el momento de la verdad, o al menos el inicio de algo irreversible. Pasamos el resto del día en una especie de coreografía doméstica. Él ordenó su habitación, yo recogí el lavadero, doblé ropa, acomodé los cojines del sofá. Acciones mecánicas, inútiles, pero necesarias para llenar el tiempo. Cada paso, cada mirada, cada pequeño roce era una despedida sin nombre. No sabíamos cómo seguir. Solo sabíamos que, de una forma u otra, esto llegaba a su límite. Cuando el reloj marcó las 6:30 de la tarde, escuché el sonido del auto entrando al garaje. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, el estómago se me encogió, las manos me sudaron, el corazón me golpeó en el pecho con fuerza. Me quedé inmóvil en medio del pasillo, mirando la puerta principal como si esperara que algo la atravesara de pronto. Él estaba en la sala, de pie, con una expresión tensa y contenida. Mi esposo entró con su maleta en una mano y una bolsa en la otra. Me sonrió, me dio un beso corto en la mejilla, saludó a su hijo con una palmada ligera en el hombro. Luego dijo que necesitaba una ducha urgente. Subió las escaleras con paso firme y desapareció tras la puerta del baño. El aire en la casa se volvió irrespirable. No por lo que se veía, sino por lo que ninguno decía. Él se acercó a mí. No me tocó. No dijo nada. Solo me miró.
Una mirada larga con los ojos ligeramente húmedos. Luego se giró y subió a su habitación. Me quedé sola en la sala. Sentada en el sofá. Las manos juntas, los ojos clavados en el suelo. Sentía que el mundo había cambiado, pero desde afuera todo seguía igual. Y eso era lo más perturbador. Que no hubiera gritos, ni sospechas, ni escenas. Solo normalidad. Una calma artificial que ocultaba un mar turbulento bajo su superficie. Después de cenar, una comida rápida, improvisada, sin alma, mi esposo me pidió que lo acompañara al estudio. Quería mostrarme unos documentos. Lo seguí. Me senté frente a él. Me explicó algo sobre unos papeles que debíamos firmar para el banco. Escuchaba sus palabras, pero no su significado. Yo asentía, firmaba, preguntaba lo mínimo. Me esforzaba por mantener el control, por actuar como si todo estuviera en orden. Pero cada segundo sentía que podía desmoronarme. Cuando terminó, me tomó la mano. Me dijo que me veía distante últimamente. Que le preocupaba. Que si había algo que quisiera decirle. No supe qué responder. Me quedé en silencio. Lo miré y lo único que pude decir fue, estoy cansada. Él asintió. No insistió. Me dejó ir. Subí a la habitación y me encerré en el baño. Me miré en el espejo. No reconocía mi rostro. No por los años. No por las arrugas o las ojeras. Sino por la expresión. Era una mezcla de tristeza, culpa y agotamiento. Me lavé la cara con agua fría, como si eso pudiera borrar algo más profundo. Esa noche cuando me acosté, el otro él no apareció. Supe que no lo haría. Y lo entendí. Habíamos cruzado demasiadas líneas. Y ahora, con la figura de mi esposo de vuelta en casa, el peso del error se hacía más real. Más palpable. Todo lo que antes se sentía inevitable ahora parecía insoportable. No dormí. Pasé la noche con los ojos abiertos, escuchando cada sonido, cada crujido de la madera, cada paso en el pasillo. Me preguntaba cuánto tiempo más podríamos sostener esta fachada. Me preguntaba si mi esposo notaría algo, si lo intuía. Si ya sabía y simplemente no quería verlo. Al amanecer, bajé a preparar café. Él ya estaba despierto. Me saludó con una sonrisa cansada, y su mirada me dijo más que cualquier palabra. Nos sentamos uno frente al otro en silencio, compartiendo una taza que sabía distinta. A café, sí. Pero también a algo que se estaba desmoronando sin hacer ruido. Y en ese momento supe que no sería posible mantener esta mentira por mucho más tiempo. Porque el peso de lo no dicho ya empezaba a quebrarnos por dentro. A los 3. El lunes comenzó con una normalidad que dolía. Me levanté antes que todos como de costumbre, preparé café, puse pan a tostar y escuché el tic-tac del reloj con más claridad de la habitual. Cada segundo que pasaba era una forma de marcar que todo seguía en marcha, aunque por dentro la estructura se estuviera resquebrajando. Él bajó primero. Me saludó con un gesto breve sin acercarse demasiado. Había una distancia nueva entre nosotros, silenciosa, pero claramente delimitada. La noche del sábado había dejado una huella imposible de ignorar, y ahora los dos parecíamos caminar con más cuidado, como si cualquier movimiento en falso pudiera hacerlo todo estallar. Nos sentamos en la mesa como dos desconocidos que comparten un desayuno por cortesía. Poco después bajó mi esposo. Se unió a la mesa con su aire habitual, haciendo comentarios sobre su viaje, sobre el clima en la ciudad donde había estado, sobre el tráfico de regreso. Hablaba como si nada hubiera cambiado, como si todo continuara igual. Y quizás para él era así. Tal vez todavía no veía, no sentía, no sospechaba. Pero yo no podía seguir fingiendo con la misma naturalidad. El día transcurrió con esa misma tensión disimulada. Me dediqué a tareas simples, ordenar los armarios, revisar correos antiguos, limpiar la despensa. Cosas mecánicas que me mantenían ocupada sin exigir demasiado de mi mente. Pero ni siquiera en medio del movimiento podía evitar pensar.
Mi cuerpo repetía rutinas, pero mi cabeza daba vueltas sin parar. Él se mantuvo la mayor parte del tiempo en su habitación. Salió solo para comer y para ir al baño. No buscó mi mirada. No cruzó palabras innecesarias. Pero su presencia era constante. Sentía sus pasos, el sonido tenue de la puerta al cerrarse, el crujir del piso cuando se movía. Cada pequeño sonido me recordaba lo que habíamos hecho, lo que habíamos roto. Al caer la tarde mi esposo me pidió que lo acompañara a hacer unas compras. Quería preparar algo especial para cenar. Acepté sin protestar. Salimos en el auto y durante el trayecto intentó conversar con más entusiasmo que de costumbre. Me preguntó si me sentía bien, si estaba durmiendo, si todo estaba en orden. Asentí y evité los detalles. No quería hablar de mí. No podía hacerlo sin que se me notara el temblor en la voz. En el supermercado, él eligió los ingredientes mientras yo lo seguía con la vista perdida. En otro momento esa escena me habría parecido una oportunidad para reconectar. Pero ahora me sentía ajena. Observaba mis propias acciones como si no me pertenecieran. Respondía a sus preguntas con frases cortas, forzando sonrisas que no nacían del corazón. Al regresar a casa, me ofrecía ayudarlo a cocinar. Él aceptó encantado, feliz de compartir el momento. En la cocina, intentaba hacerme reír con anécdotas del trabajo. Yo me concentraba en cortar verduras, en medir las porciones, en limpiar la tabla de picar. Mi forma de contribuir era el silencio. Uno amable pero distante. Mientras preparábamos la mesa, bajó él. Se detuvo unos segundos al vernos juntos en la cocina. Luego continuó su camino hacia la sala, sin decir nada. Lo observé por el rabillo del ojo. Noté la rigidez en sus hombros, la forma en que se sentó con la espalda recta y las manos entrelazadas. Había algo en su postura que me golpeó, una mezcla de orgullo herido y resignación. Durante la cena, la conversación fue dirigida por mi esposo. Él hacía preguntas, contaba historias, se esforzaba por crear una atmósfera agradable. Yo asentía, respondía cuando me hablaba directamente. Él, en cambio, apenas dijo palabra. Comía en silencio con la vista fija en su plato. Y yo, atrapada entre los dos, sentía como el aire se volvía más espeso con cada minuto. Al terminar, mi esposo se ofreció a lavar los platos. Me pidió que me sentara, que descansara. Acepté agradecida por el gesto. Me senté en el sofá de la sala, con las manos en el regazo. Él estaba allí, del otro lado de la mesa de centro. No me miraba. No decía nada. Pero su presencia me pesaba más que cualquier palabra. Quise decir algo, pero no supe por dónde empezar. Cualquier cosa que dijera sonaría ridícula, insuficiente. Y además tenía miedo. Miedo de abrir una conversación que no podía controlar, de desatar emociones que no sabía cómo contener. Así que me quedé callada. Como si el silencio pudiera servir de puente. O de escudo. Cuando mi esposo terminó en la cocina, subió a cambiarse. Dijo que quería leer un poco antes de dormir. Lo escuchamos subir las escaleras. Su paso era pausado, sin sospecha. Una rutina más. Un final de día cualquiera. Pero para mí, cada sonido que producía era un recordatorio de la mentira que ocupaba el centro de nuestra casa. Cuando quedamos solos en la sala, él finalmente habló. Fue apenas un susurro, creo que no deberíamos seguir hablando por un tiempo. No respondí. Solo bajé la mirada. No porque no quisiera hablar, sino porque entendía lo que quería decir. Lo acepté en silencio como se aceptan los diagnósticos inevitables. Sin resistencia. Sin negación. Nos quedamos allí un momento más, como dos personas que ya no sabían qué hacer con lo que compartían. Luego él se levantó, me deseó buenas noches y subió a su cuarto. Me quedé sola, escuchando los últimos ruidos de la casa antes de que se sumiera en la quietud total. Esa noche dormí poco. La cama me resultó demasiado grande. La almohada, demasiado firme. El cuarto, demasiado oscuro.
Cada rincón parecía contener una parte de la historia que intentaba olvidar. Y sin embargo, no podía dejar de repasar cada detalle. Cada paso. Cada elección. Al día siguiente me desperté temprano. Bajé en silencio sin hacer ruido. Me preparé una taza de café y me senté en la cocina con la vista fija en la ventana. Afuera, los primeros rayos de sol comenzaban a teñir el cielo. La luz era suave, casi tímida. Como si también supiera que algo en esta casa había cambiado para siempre. Y ahí, con la taza en las manos, entendí que lo más difícil no era lo que había pasado, sino todo lo que venía después. Y que el verdadero peso de las decisiones no está en el momento en que se toman, sino en los días que siguen. En los silencios que se quedan. En las miradas que ya no pueden sostenerse. La semana transcurrió con una lentitud que rozaba lo insoportable. Cada día parecía una repetición del anterior y sin embargo, en cada pequeño detalle sentía como algo se transformaba de manera sutil pero constante. Era como vivir en una habitación donde a diario, alguien movía los muebles apenas unos centímetros. Lo suficiente para desorientarte, pero no tanto como para justificar una reacción inmediata. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, cumplía con las rutinas de siempre, pero lo hacía con una conciencia aguda de cada movimiento. Ya no me sentía parte del espacio que habitaba. Era como si me hubiera convertido en observadora de mi propia vida. Lo que antes era automático, ahora requería esfuerzo. Y cada decisión, por mínima que fuera, pesaba. Él seguía manteniendo su distancia. No evitaba mi presencia, pero tampoco la buscaba. Compartíamos los espacios comunes como dos personas que conocen perfectamente los límites del otro. Nos saludábamos con educación, intercambiábamos frases breves cuando era necesario. Pero ya no había confidencias ni silencios compartidos. La conexión que habíamos construido en la oscuridad de la noche ahora yacía suspendida, como si nunca hubiera existido. Mi esposo, por otro lado, parecía más presente. Quizá percibía que algo en mí se había fracturado. Tal vez solo intentaba reconectar después de mucho tiempo de distancia emocional. Me invitaba a caminar por las tardes, me preguntaba si necesitaba algo del mercado, incluso cocinó un par de veces. Eran gestos que en otro momento habrían tocado mi corazón. Ahora, sin embargo, me llegaban tarde. No por falta de valor, sino porque llegaban a una versión de mí que ya no estaba completa. Una tarde, al regresar de una caminata corta por el vecindario, encontré una hoja doblada en la mesa de la cocina. No tenía nombre ni firma, ni nada que lo identificara. Pero reconocí la letra al instante. Eran apenas unas líneas escritas con trazo rápido, casi tembloroso. Decía que necesitaba espacio, que no sabía cómo procesar todo lo que había pasado, que prefería no hablar más del tema. No pedía explicaciones. No ofrecía reproches. Solo se despedía. Me senté con la hoja en las manos durante un largo rato. No lloré. No me desesperé. Pero sentí una punzada sorda en el pecho. Una herida sin sangre. Como cuando alguien te toca donde aún no sabías que dolía. No respondí. No fui a buscarlo. Entendí que esa era su forma de cerrar la puerta. Y supe que, al menos por ahora, debía respetarla. Esa noche, cuando mi esposo me llamó desde la sala para ver una película juntos, acepté. Me senté a su lado en el sofá. Compartimos una manta, tomamos té caliente, comentamos algunas escenas. Todo parecía normal. Como si nada hubiera ocurrido. Pero dentro de mí, algo se deshacía lentamente. No por lo que él hacía o dejaba de hacer, sino por lo que yo ya no podía sentir del mismo modo. Los días siguientes fueron una continuación de ese vacío. Mi relación con mi esposo se estabilizó en una cordialidad funcional. Él parecía contento con los pequeños avances, nuestras cenas, las caminatas, las conversaciones sencillas. Y yo, por mi parte, fingía que todo estaba bien. No porque quisiera mentirle, sino porque decir la verdad sería destruirlo. Y yo no estaba preparada para cargar con esa culpa.
En cuanto a él, evitaba permanecer demasiado tiempo en los mismos espacios que yo. Salía más seguido, decía que tenía compromisos, estudios, cosas que atender. Yo no preguntaba. Respetaba esa distancia como un castigo autoimpuesto, aunque en el fondo sabía que era también una forma de protegernos. De evitar caer, una vez más, en lo inevitable. Una tarde de sábado, mientras organizaba una caja con recuerdos antiguos en el desván, encontré un cuaderno viejo. Era mío. De cuando apenas tenía 20 años. Lo abrí por curiosidad y en la primera página había una frase subrayada con marcador rojo: lo más difícil no es elegir entre el bien y el mal, sino entre lo correcto y lo que te hace sentir viva. Me quedé allí, sentada en el suelo polvoriento con las piernas cruzadas, leyendo esa frase una y otra vez. Como si de pronto esa joven que alguna vez fui me hablara desde el pasado. Esa noche no pude dormir. Me di vueltas en la cama durante horas. Escuché los ruidos de la casa, los pasos distantes, el crujir de las paredes con el cambio de temperatura. Y entonces entendí que no podía seguir así. Que tarde o temprano todo saldría a la luz, y que cuanto más esperara, más daño causaría. Pero no sabía cómo empezar. No sabía si debía hablar. O si simplemente debía callar para siempre. Al día siguiente preparé café temprano, como siempre. Me senté en la cocina con una taza entre las manos, mirando por la ventana. La calle estaba vacía. El cielo cubierto de nubes pesadas. Y ahí, en ese instante, supe que el final no sería ruidoso. No habría gritos, ni portazos, ni lágrimas escandalosas. El final sería así. Una mañana gris. Una hoja sobre la mesa. Una taza de café que se enfría lentamente. Y un silencio lleno de todo lo que nunca se dijo.